En 1967, un grupo de científicos americanos que trabajaba desde una pequeña embarcación empezó a deducir fascinantes conclusiones acerca de esos extraños ruidos en el mar. Al mando del grupo se encontraba el Dr. Roger Payne, quien ya sabía que ese extraño oratorio lo producían las grandes ballenas corcovadas. Acuden aquí para emparejarse y dar a luz a sus crías, que pasan las primeras semanas de sus vidas inmersas en las canciones de los mayores. Una noche, mientras escuchaba con los auriculares, pude oír los sonidos de las ballenas retumbando y resonando a través del mar. Arias y cantatas y recitativos que emanaban del océano. Y entonces pensé que eso eran canciones. Durante esa apasionante primera estación, escuché las aparentemente llamadas fortuitas de las corcovadas. Y poco a poco me di cuenta de que las iban repitiendo en largas y complejas pautas de sonidos. Estaban cantando. Cuando empiezas a sentir el movimiento de la barca, te das cuenta de que todas las olas que suben y bajan, en realidad están siguiendo el ritmo de la canción. De hecho, es la experiencia más maravillosa y extraordinaria que he podido sentir en toda mi vida. Roger es un músico experto. Cuando comparó la estructura de las canciones de las ballenas con la música del hombre, descubrió que se encontraba frente a la manifestación vocal no humana más elaborada que jamás había oído. Como un cantante humano, cuando una ballena corcovada repite su canción, respira de tal forma que consigue no romper el ritmo. Las corcovadas parecen tener un concepto general en mente de sus canciones, como si fueran conscientes de su actuación. Para Roger, esto no era tan solo un puñado de revelaciones musicales. Cambió su forma de pensar sobre las ballenas, elevándolas a algo más que simples animales. Fue el principio de una infinita pasión por las ballenas y un deseo de estar en compañía de ellas durante el resto de su vida. Y encontró un lugar para hacer eso casi en el fin del mundo, la Patagonia. Aquí hay una bahía totalmente aislada, llena de vida con ballenas francas, las ballenas de la familia de los balénidos más raras del mundo. Cuando sopla el viento en la bahía, estas ballenas levantan su cola en el aire, manteniéndola a favor del viento para navegar. Pero cuando salen a la superficie para respirar, aprovechan para saltar contra el viento. Si esto y todo lo que hacen mientras navegan es un juego, parece ser que navegan solo para divertirse. Aquí la tierra era el suelo del mar, y está repleta de huesos de ballenas de hace millones de años.
Descubrí estos restos que conducen hasta la playa en 1970, cuando decidí construir un campamento desde el que dirigir un largo y profundo estudio sobre las ballenas francas. Petreles, pardelas y albatros se divierten con los fuertes vientos que dan a estas latitudes el nombre de los 40 rugientes. De hecho, la Patagonia debe su remoto estatus prístino a este fenómeno atmosférico. Aquí, los vientos lo dominan todo. Este productivo océano alberga a decenas de miles de focas y leones marinos. El ambiente es demasiado seco para los árboles, y solo sobreviven los arbustos. Pero una gran cantidad de extrañas criaturas se han adaptado a estas condiciones, como este guanaco, una especie de llama de las tierras bajas que se ha adaptado bien a este clima semidesértico. A este paraíso incólume, donde los animales casi no temen al hombre, venía Roger cada año, trayendo con él a su familia. Roger era capaz de pasarse hasta 16 horas al día observando a las ballenas en un escenario de perfección absoluta, desde una pequeña cabaña encima del acantilado. Construí este lugar hace años, hace unos 20 años, y vengo aquí cada año. Antes traía a mi familia cuando eran más pequeños. He visto crecer a mis hijos con estas ballenas. Los he visto en kayaks junto a las ballenas. Los he visto por la noche con leones marinos que sujetaban el kayak por la proa, lo estrujaban y al soltarlo el kayak salía disparado mar adentro. Este es el lugar donde yo he crecido. Las ballenas han crecido, mis hijos han crecido. Es el lugar que más amo. Y cuando vengo aquí me siento como vinculado a estas ballenas, algo que no he sentido en ninguna otra parte del mundo. Esto para mí lo es todo. Preferiría vivir aquí que en cualquier otro lugar de la Tierra. Ahora estoy observando un grupo de machos que están intentando aparearse con una hembra. En realidad es un grupo de apareamiento. Cuando un macho se aparea con una hembra bajo el agua con éxito, bajo esas circunstancias, es posible que él realmente pueda fecundarla. Luego llega otro macho y su turno para aparearse. Luego llega otro macho y el truco está en ser el último. Si eres el último, entonces ella estará llena de tu esperma. Y eso significa que tienes más posibilidades de ser el padre. Es como si dijeran, usted primero, caballero. Estamos hablando de grandes cantidades de esperma, las más abundantes que jamás se han producido en la historia de la vida en la Tierra que se conozcan. Básicamente, los testículos de una ballena azul, la más grande que jamás ha existido, pesan unos 70 kilos, unas 150 libras. Pero ¿cómo son los de la ballena franca, que es más pequeña? ¿Cuánto pesarán sus testículos? Y la respuesta es una tonelada métrica, 2.200 libras. Y la pregunta es, ¿por qué tiene esos enormes testículos? ¿Por qué esos machos compiten con el esperma? Deben tener la posibilidad no solo de fertilizar el huevo de la hembra, sino también de eliminar literalmente la contribución del macho anterior y reemplazarla con la suya propia, si no, no tendrán ninguna opción de poder llegar a ser el padre. Pero lo más fascinante es que son tan amables con las personas que crees que también deben ser amables entre ellos, en absoluto. De hecho, son muy violentos entre ellos. Los machos pelean entre sí utilizando sus callosidades, esos gruesos pedazos de piel que tienen en la cabeza. De hecho, las hembras intentan evitar a los machos a toda costa la mayoría de las veces. El problema es que en realidad el apareamiento se realiza por la fuerza. En realidad parece una violación en grupo. Un puñado de machos acosando a la misma hembra hasta que ella consigue huir. Pero en realidad no es huir lo que hace. A veces parece que ella quiere cooperar en todo el procedimiento y entonces lo que hace es alejarse de un grupo, saltando por encima de las olas mientras se aleja. Pero elegirá abandonar el grupo cerca de ese macho con el que finalmente se apareará y luego se irá. Si hubiera lugares como este, a los que la gente pudiera ir en todo el mundo, donde hubiera animales de cualquier tipo y donde pudieran vivir con esos animales, pudieran conocerlos y hacerse amigos y criar a sus hijos en ese ambiente, creo que llegaríamos a un entendimiento que no hemos tenido durante 10.000 años.
En esa época en que vivíamos en un mundo repleto de animales y de mitos de animales y de historias, pensamientos e ideas sobre los animales, donde los animales estaban donde debían estar, no en las ciudades. Ahora vivimos en ciudades que no son de este mundo. Creo que es el momento de que nos traslademos de algún modo en mente a ese mundo pasado. Mucha gente no puede entender por qué necesitamos animales salvajes, animales puros. Pero si has tenido la suerte como yo, y es pura suerte, de estar en contacto con animales salvajes, te das cuenta del porqué de esa necesidad. Es la necesidad de sensatez, un tipo de sensatez al que no podemos acceder si vivimos en una ciudad, sino solo si se vive en este tipo de medio ambiente. Algunas mañanas cuando me levanto encuentro a las ballenas justo delante de la playa y puedo dar un paseo en compañía de una ballena. Ella está en su elemento y yo en el mío. Esta es la distancia normal desde la playa. Su cría se encuentra entre ella y la orilla, fuera del alcance de bandas de indeseables o ballenas asesinas. Las mamás ballenas francas están siempre atentas a sus crías. Cuando las crías son muy jóvenes, siempre se mantienen muy cerca de ellas. Madres y crías nadan normalmente juntas. La cría se pone al lado de la cabeza de su madre para mantener el contacto visual. Cuando la cría tiene hambre, pero la madre no quiere amamantarla, esta se gira de espaldas tumbada sobre la superficie del agua para que la cría no pueda alcanzar los pezones. Algunas crías responden a eso furiosas, desgarran el cuerpo de su madre y la golpean. Supongo que eso les debe doler mucho realmente, pero las mamás ballenas francas son increíblemente pacientes. Pero hay un límite. Una vez vi a una madre sobrepasar ese límite. Su cría llevaba una hora golpeándola y no pensaba dejarlo. Cuando ya estaba a punto de darle otro golpe, ella se giró completamente de lado, de tal forma que la cría pasó por encima y a lo largo de ella, hasta que la tuvo al alcance de su cola. Entonces ella dobló la cola por debajo de una aleta, sujetando al inquieto, nervioso y revoltoso pequeño durante unos minutos hasta que se calmó. Entonces lo soltó, y él, tímida y rápidamente, volvió a su posición habitual junto a su madre, siguiendo plácidamente su paseo los dos juntos. A veces, cuando van nadando juntos, la cría se pone detrás, siguiendo aplicadamente la cola de su madre. Cuando sucede eso, la madre lo toca ligeramente cada vez que mueve la cola, como para asegurarse de que aún está detrás de ella. A lo largo de los años, mis hijos consiguieron un vínculo de amistad con los animales que vivían en la bahía, y 3 de ellos decidieron estudiar biología. Mi hija mayor, Holly, trabajó con esta comunidad de leones marinos. Son animales muy curiosos y a veces es fácil olvidar que son animales salvajes que pueden mostrar cierta violencia entre ellos. Hola chicos, hola a todos. Vamos, 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 no tengáis miedo, venid aquí. Vamos, venid aquí. Las focas que viven en la península Valdés tienen un sistema social totalmente distinto al de las ballenas francas. Las ballenas francas machos son más pequeñas que las hembras, pero los leones marinos machos son mucho más grandes. De hecho, son como gigantes a los que las hembras más pequeñas temen. No es extraño que se les llame leones marinos, ya que su cabeza recuerda a la de un león. En la península también se encuentran grandes manadas de elefantes marinos que se esparcen por toda la playa durante la época de apareamiento.
Los elefantes marinos machos se retan entre sí como un juego cuando son jóvenes, pero cuando son adultos son extremadamente agresivos, enfrentándose a los intrusos como otro elefante marino o a un fotógrafo, con algunos de los más rudos y fieros rugidos de todo el reino animal. Viviendo junto a ellas, las ballenas se convirtieron en parte de nuestras vidas. Pronto nos dimos cuenta de que eran las hembras con sus crías las que dominaban todo el territorio. Como son las de mayor tamaño, pueden permitirse escoger las mejores zonas y echar a todos los demás. Alrededor de la hembra y sus crías hay una amplia zona donde habitan los machos y las hembras que no han tenido crías. Finalmente, al margen de este grupo mayoritario se encuentran los subadultos, los adolescentes. Son las ballenas más valientes y las que se acercan más a los botes. Las demás ballenas normalmente los ignoran, como si realmente no existieran. Parecen estar aburridas y siempre a punto para divertirse. Probablemente es por eso por lo que se acercan tanto a los botes. A veces, cuando se acercan a los submarinistas, pasan varias veces por encima de ellos. Es realmente impresionante cuando estás debajo. Cuando tu principal interés es el de estudiar las ballenas, nadar con ellas no suele ayudar demasiado, simplemente porque en cuanto te ve la ballena deja lo que está haciendo y centra toda su atención en ti. No obstante, nadar con las ballenas te permite realizar observaciones sobre su estado y condiciones físicas que no pueden apreciarse de ninguna otra manera. La mayoría de los adultos no demuestran ningún tipo de curiosidad ante la presencia de seres humanos en el agua, por lo que es difícil valorar su estado. Pero los adolescentes son distintos, son amigables y curiosos, y a veces nadan alrededor de los submarinistas durante horas. Este, en particular, estuvo conmigo durante unos 40 minutos. Incluso cuando se deslizaba por el agua sin mover su cola, me resultaba muy difícil poder seguirlo. Cuando me quedaba atrás, él nadaba despacio hacia atrás, trazando un círculo y se ponía debajo de mí, casi rozándome, como si quisiera izarme sobre su lomo, pero jamás llegó a tocarme, y yo tampoco a él. Tiene una preciosa capa de manchas blancas en la parte superior de su cuerpo, como continuación de la gran mancha en el vientre. No es normal ver tal cantidad de manchas blancas en la espalda de una ballena franca, así que este ejemplar era fácil de reconocer. Es difícil recordar que una ballena de este tamaño es en realidad muy pequeña, pues medirá unos 10 metros, comparada con los adultos que miden unos 14 o 15 metros. Para conocer a una de estas ballenas se necesita tiempo. Finalmente parece que ya tienen el valor suficiente para acercarse a ti y entonces te miran de arriba a abajo, cara a cara.
Cada año centramos nuestro trabajo en un censo aéreo de ballenas francas en las bahías de la península Valdés. La cabeza de la ballena franca está adornada con un conjunto específico de trozos de piel blanca que sobresalen, llamados callosidades. Esas manchas se fotografían para identificar a cada ejemplar. En 1990 utilizamos por primera vez un avión ultraligero para hacer las fotografías. Ahora podemos reconocer a más de 1000 ejemplares de ballenas francas por sus manchas específicas y las hemos rastreado por todo este lugar hasta una distancia de 1500 millas. Las fotografías de ese año se envían al Instituto de Conservación de las Ballenas en Boston, donde mi colega Vicky Rountree se pasa los meses de invierno identificando a las ballenas. Existen 5 grupos diferentes de ballenas francas al sur del Atlántico. Cada grupo sigue su propia ruta migratoria. Esta de aquí es una cría con manchas blancas. Es la cría de la ballena 71-75 y aquí está cerca del muelle en Puerto Pirámides. Por lo visto, todas sus crías siempre tienen manchas blancas. Tuvo otra en 1990. Esta es su cría 87 y aquí está la de 1990. Tiene una pequeña mancha blanca en la espalda, ¿la ves? Sí, sí. Y por último, esta es la mejor. Es una ballena que localizamos en 1990. José Trudá Palazzo la encontró en Brasil. Creo que concuerda. Mira, ¿qué te parece si comparamos las callosidades de esta con las de esta otra? Saben, realmente no hay nada que uno pueda hacer o experimentar en el mundo que sea, creo, más interesante o más hermoso que escuchar los sonidos de estas ballenas desde el mar por la noche solo en la Patagonia. Durante los años que he tenido la posibilidad de hacer esto, he aprendido lo suficiente para poder decir que entiendo en cierto sentido lo que esos animales están diciendo. Por ejemplo, por la noche, cuando estamos sentados escuchando esos sonidos, sabemos si hay delfines en esa zona, porque hacen un sonido especial, un buff, que hacen las ballenas cuando aparecen delfines por aquí. Creo que, en cierto modo, es una forma de decir «largaos fuera de aquí». Algunas ballenas hacen ciertos sonidos cuando se aproximan a un grupo, cuando se acercan a un grupo de apareamiento. Es un sonido muy suave. Si puede llamarse suave, el sonido de una ballena. Uno de mis favoritos es un estornudo. Es más o menos así. Y se oye en todos los acantilados. Las golondrinas también lo entienden. Durante los años que he podido hacer esto, he aprendido lo suficiente para sentir que puedo entender en cierto sentido lo que están diciendo esas ballenas. Solo en cierto sentido, pero un sentido que permite conectar este océano con esta tierra. Utilizando técnicas inventadas en la Patagonia para la identificación benigna de las ballenas, Roger y su equipo empezaron a prestar atención a otros grandes grupos de ballenas migratorias, con la esperanza de poder dibujar un mapa de aquellas áreas que son vitales para su supervivencia. Las corcovadas, por ejemplo, que han aprendido a distinguir por sus marcas específicas en la cola, realizan un viaje anual a zonas remotas de Alaska, nadando desde Hawái. Desde el continente americano embarcaron a bordo de El Cruzado, con el avión ultraligero para la investigación de las ballenas. Nuestro piloto y yo nos lo llevamos para realizar una prueba y comprobar si había sobrevivido a su odisea de 10.000 millas en el mar y encontrar, si era posible, algunas ballenas.
Por suerte encontramos las ballenas, así que regresamos al barco a buscar a nuestro fotógrafo. Y cuando íbamos a amerizar, no fue realmente como esperábamos. Aunque el ultraligero no sobrevivió a la caída, nosotros sí, y continuamos con la búsqueda de las ballenas. Durante las últimas horas de la expedición, una embarcación de pesca nos informó de que había un grupo de corcovadas comiendo cerca de ellos. Con la ayuda de un helicóptero observamos ese extraordinario banquete ritualizado, en el que las corcovadas se tragan bancos enteros de peces abriendo sus mandíbulas hasta alcanzar una anchura de 4 metros. Estas ballenas pescan agrupadas, siguiendo un intrincado plan de ataque. La que va en cabeza es siempre la misma ballena, como lo son las que van a su derecha y a su izquierda. De hecho, cada una tiene su posición, como las personas dentro de un equipo. El comportamiento en grupo que realizan estas ballenas es probablemente la demostración más clara de la inteligencia de estos animales. La mejor forma de viajar en una embarcación es tumbado en las redes de la proa. Es como si te transportara en sus brazos extendidos, mientras que debajo de ti puedes ver a los delfines remontando las olas. Es lo más cerca que puedes estar de esos animales cuando se comportan de forma natural. Es una técnica que deben haber aprendido remontando las olas provocadas por las ballenas, y toda esta exhibición de maestría parece ir acompañada de la música de silbidos y chasquidos. Cuando los delfines se acercan a un barco, toda la gente que hay a bordo está de buen humor. Siempre ha sido así, y los marinos creen que traen buena suerte. Cuando navegas de noche y ellos empiezan a remontar las olas, sabes que están ahí porque puedes oírlos resoplando en la superficie y corres hacia la proa para verlos. Una vez vi unos delfines nadando a nuestro lado y el mar parecía fosforescente, con un brillo resplandeciente mientras surcaban el mar, dejando estelas de fuego a sus espaldas. En ese momento, yo estaba tumbado en las redes de proa, mirando hacia atrás y admirando su color de un verde brillante y luminoso, cuando un par de cometas verdes realizaron 2 espléndidos saltos y se alejaron. Fue uno de los más breves pero hermosos espectáculos que jamás he podido ver. Los delfines son las ballenas más pequeñas. Su pariente más grande es el cachalote. Los cachalotes son criaturas que pueden alcanzar los 18 metros de largo y tienen el cerebro más grande que jamás ha existido en la historia de la vida en la Tierra. Hay 2 tipos de ballenas en el mundo, las que tienen dientes y las que no tienen. La familia con dientes incluye a los delfines y a los cachalotes. He estudiado a los cachalotes en varias partes del mundo y me interesa en particular cómo utilizan los sonidos para comunicarse y para cazar. Cuando era un joven científico, el primer experimento que realizó Roger fue lanzar pequeños guijarros en la ruta de vuelo de los murciélagos y escuchar sus chasquidos de localización cuando las detectaban.
En lugar de guijarros, lancé piedras grandes delante de los cachalotes y escuché sus chasquidos, que no son otra cosa que una versión más lenta del método del murciélago. Podíamos oír unos chasquidos de búsqueda, pero todavía no sabemos si los dirigían hacia las piedras o no. El doctor Jonathan Gordon está estudiando los chasquidos de los cachalotes desde su embarcación, Canción de la Ballena. Está intentando contar el número de cachalotes en esta zona, escuchando sus chasquidos, que también pueden utilizarlos para localizarse entre ellos. Este es el aparato que yo utilizo para investigarlos. Entiendo. Aquí hay una cuerda gruesa para asegurarnos de que está bien sujeto. Y todo esto es una larga manguera llena de aceite con un par de hidrófonos en su interior. Con esto podemos saber con bastante exactitud dónde están los cachalotes. ¿Qué es esa especie de... ese sonido regular que estamos oyendo? ¿Qué es? Sí, creo que lo que estamos oyendo ahora son los cachalotes que se sumergen. Se sumergen para alimentarse. Y estos chasquidos acompasados son, o al menos creemos que son, una especie de sonido general, de localización acústica en general. Y de vez en cuando, creo que ahora hemos oído uno, se oye un... Oh, sí, lo he oído, así es. Creo que esto lo hacen cuando se acercan a una presa, o al menos utilizan una forma de localización acústica más aguda. Se oye claramente. ¿Y qué era lo del otro día, cuando estaban cerca de nosotros y oímos un sonido muy rápido, una especie de... ¿qué era eso? Creo que eran ruidos más rápidos. Debía ser otra forma de localización acústica. Eso lo oímos muchas veces cuando sube un cachalote a la superficie para investigar la embarcación. O si estás nadando, verás cómo se acerca rápidamente un cachalote hacia ti haciendo esos clics. ¿Crees que son animales agresivos? Creo que si se comportaran con agresividad, seguro que harían ese ruido, pero lo oímos siempre cuando no se comportan agresivamente. Creo que en realidad lo hacen para saber la dirección. Oh, ¿qué fue ese sonido tan fuerte el que acabamos de oír ahora, que sonaba como, bueno, mucho más fuerte que todos los demás? ¿Es eso lo que llaman un cañonazo? Los cachalotes pueden descender a una profundidad de más de 1 milla. Es aquí, en los abismos, donde los cachalotes atrapan a sus presas, incluyendo 2 especies de calamares gigantes. Según una teoría, los cachalotes pueden emitir sonidos de una intensidad suficiente para aturdir a sus víctimas. Esos sonidos se llaman convenientemente cañonazos. Una vez un colega mío fue repelido por el fuerte sonido que emitió una cría de cachalote. ¿Quién sabe lo que ese mismo sonido emitido por un adulto le habría podido hacer? Aunque ya había visto todas las especies de ballenas grandes, jamás había visto una ballena de pico. Es una especie muy extraña que llega a alcanzar los 11 metros de longitud, y lo único que sabemos de ella es que ocupan zonas delimitadas del suelo oceánico. Para encontrarlas pusimos rumbo hacia una longitud y latitud específicas al norte del Atlántico, y cuando ya habíamos navegado 130 millas, justo donde me dijeron que estaría, ahí estaban. Estas ballenas viven en un mundo tenebroso en el fondo del mar. Viven en un mundo como en tinieblas, donde puede haber otra ballena más allá de su campo de visión, como si hubiera otro barco más allá del nuestro. Nosotros utilizamos el radar para detectar otro barco, y estas ballenas utilizan sonidos para detectarse entre ellas.
Lo poco que sabemos de esta especie sugiere firmemente que las ballenas de pico viven en grupos sociales bastante permanentes, un comportamiento muy relacionado con el intelecto. Los elefantes, las personas y muchas especies de delfines son un claro ejemplo. Debido a esto y al comportamiento inquisitivo de las especies y sus lazos sociales obviamente estrechos, creo que podemos afirmar que esta es la ballena más inteligente de todas. Los humanos nunca han llegado a extinguir una especie de las que habitan en el mundo, pero por poco lo conseguimos en el caso de la ballena franca. La época de los balleneros fue la época en que se consideraba que un hombre era realmente valiente cuando se enfrentaba a una ballena, pero es algo inaudito. ¿Creen que podía ser difícil matar a estos animales? Simplemente remas con el bote hasta llegar a su lado. La ballena se acerca a ti y entonces lanzas el arpón. O sea, ridículo. La pesca de ballenas se convirtió en un aspecto crucial de la revolución comercial e industrial de América. Con las barbas de la ballena conseguían el plástico más elástico. El aceite de cachalote iluminaba un mundo que ya necesitaba refinar petróleo y se utilizaba también para lubricar maquinaria. Se consideraba que solo las barbas, la grasa y el aceite tenían valor. Los barcos balleneros de América pescaban en todos los océanos y fundaron grandes fortunas para Nueva Inglaterra. Con el aceite conseguido de una sola ballena podían recuperar todos los gastos que acarreaba fletar un barco, y muchos regresaban con 40 veces esa cantidad. A principios de este siglo, cuando se filmaron estas escenas, la vida a bordo de un barco ballenero era increíblemente dura y a veces separaba a los hombres de sus familias durante varios años. Muchos de ellos murieron en el mar porque probablemente ni uno solo de los que aparecen en estas películas sabía nadar. La pesca de ballenas de América se extendió por todo el mundo hasta que se establecieron lo que se llamaron colonias de pescadores en lugares como este, la isla de Fayal, en las Azores. Las primeras estaciones de pesca de ballenas en las Azores eran en realidad una especie de embarcaciones modificadas, barcos que se establecían en la orilla, en simples edificios como este. Aquí hay un torno que daba vueltas a la ballena en el agua, extrayéndole toda la grasa. Luego cortaban la grasa en pedazos. A continuación los metían en esa máquina que hay aquí, que los cortaba en láminas delgadas que llamaban hojas de Biblia. Entonces cogían esas hojas de Biblia, las llevaban hasta estas cubas, unas enormes ollas con 3 patas de hierro macizo que se calentaban con un fuego debajo, hecho con madera al principio y más tarde con los pedazos de grasa que se habían extraído antes con el torno, de forma que la ballena servía a sí misma. Y de estas ollas subía la humareda hasta llegar al tejado abierto y salía por la parte central de esta magnífica estructura de vigas. Y esa era la señal de una estación ballenera, una gran nube de humo que la cubría a todas horas. Incluso en 1968, la última vez que estuve aquí, esta bahía estaba llena de ballenas. Había un gran charco de sangre al final de esta rampa. Todo esto estaba lleno de la sangre que salía de las ballenas que se cortaban desde ahí arriba, y de hecho aún estaban matando cachalotes. Las arrastraban sobre esta superficie resbaladiza que estaba cubierta con la grasa y la cera de las ballenas hasta esta parte de aquí, el lugar en el que ataban los cables de los tornos de vapor a las ballenas. Les extraían los bloques de grasa, los cortaban en pedazos y los izaban con esta grúa hasta la parte superior del edificio, donde los procesaban para extraer el aceite. Nada se desperdiciaba, solo la ballena. Con la llegada de técnicas modernas, todo se industrializó más. Los barcos balleneros estaban equipados con congeladores eléctricos que podían conservar bloques de 10 kilos de carne de ballena pescada en el Antártico para consumirse de vuelta a casa en Japón. Las ballenas no tenían escapatoria. Pero en 1975, una pequeña organización del Canadá que se llamaba Greenpeace fletó una embarcación y partió para enfrentarse a los balleneros de alta mar. Los balleneros iban en barcos de gran velocidad, tan potentes que incluso cargados con 4 ballenas muertas iban más rápidos que la embarcación de Greenpeace. Pero los de Greenpeace estaban decididos. Los soviéticos nunca habían visto nada igual. Activistas pro ballenas arriesgando sus vidas a bordo de sus lanchas en alta mar. Algunos incluso llegaron a interponerse entre los arpones de los balleneros y las ballenas. La industria de la pesca de ballenas jamás volvería a ser la misma.
Mucha gente se unió al movimiento para salvar las ballenas porque se sentían ofendidos por la brutalidad y la crueldad de los métodos de pesca modernos. Los arpones que se disparaban contra las ballenas pesaban hasta más de 90 kilos. Los más grandes contenían una carga explosiva que permitía matar a la ballena, incrustándole metralla por todo el cuerpo. Aún así, testigos presenciales afirman que a veces eran necesarios 9 arpones y más de 4 horas hasta que morían. Los grandes arpones volaban a las pequeñas ballenas en pedazos, por lo que su carne no servía para nada. Pero encontraron otra técnica. Le clavaban un arpón y cuando estaban cerca de ella, le disparaban con una escopeta para elefantes o las electrocutaban. Estos balleneros son muy listos. La pesca de ballenas siempre ha permitido desarrollar las técnicas más imaginativas. Muchas personas creen que organizaciones como Greenpeace son demasiado contestatarias. Creo que las ballenas no estarán de acuerdo. Y comparados con los balleneros, los activistas de Greenpeace son como niños. Greenpeace empezó a recaudar fondos y a utilizar lanchas más veloces hasta que fueron capaces de desarrollar métodos un poco más intimidatorios. Los tiempos estaban cambiando. Y ahora demos una calurosa bienvenida al Dr. Roger Payne. Gracias, gracias, muchas gracias. El mundo por fin se dio cuenta. El movimiento creció y entonces empecé a realizar una larga serie de conferencias y mítines con un solo propósito en mente. Muchos otros científicos decidieron participar en la Comisión Internacional contra la Pesca de las Ballenas y empezamos a ganar algunas batallas. Incluso conseguimos una moratoria, aunque no creo que dure demasiado. Ahora las ballenas ya forman parte de la imaginación colectiva del ser humano. Y sin pensarlo 2 veces dije que realmente no era mi deseo vivir en un mundo sin ballenas. Por eso digo basta. Esto es una locura. El lanzamiento de la nave espacial Voyager simbolizaba esta nueva conciencia. Transportaba saludos en 60 lenguas diferentes para cualquier extraterrestre que pudiera encontrarla. Y también llevaba consigo la canción de una ballena corcovada. Las canciones de las ballenas escapaban de los mares, vencían a los corazones de sus enemigos los humanos, y ahora iban a bordo de esa nave espacial para realizar un viaje de 2,5 billones de años que las conduciría a través de la galaxia. Estaba tan obsesionado en detener la pesca de ballenas que me olvidé del hecho de que existían otras amenazas para las ballenas mucho más peligrosas en el horizonte. Lo peor de esto es que es totalmente pernicioso y amenaza también al hombre. Todos nuestros esfuerzos para salvar a las ballenas serán en vano si no podemos evitar, de algún modo, estos desastres que se avecinan. Mientras investigaba su capacidad devastadora, empecé a darme cuenta de que la lucha para salvar las ballenas solo había empezado. Soy Roger Payne. Los últimos 25 años de mi vida los he dedicado al estudio de las ballenas y a la protección de estos animales. Uno de mis estudios se centra en la ballena franca, aquí en la costa de la Patagonia. En todas mis investigaciones intento descubrir aspectos interesantes de las ballenas que permitan despertar el interés y la fascinación de la gente por ellas, ya que los destinos de la ballena y del ser humano están estrechamente relacionados. Cada año, desde 1970, hemos trabajado desde este campamento situado en una franja de costa desértica, el lugar favorito de las ballenas francas. A medida que vamos encontrando ballenas muertas, estamos más seguros de las causas de esas muertes y nos preocupa que otras ballenas puedan enfrentarse a esas mismas amenazas. Gran parte de mi vida la he pasado dentro de esta pequeña cabaña sobre el acantilado, observando a los más de 1.100 ejemplares que hemos identificado y algunas veces mirando a través del telescopio durante más de 16 horas. Este estudio nos ha proporcionado una amplia visión de los problemas que acosan a muchas otras especies de ballena. Como científico, he viajado por todo el mundo trabajando con ballenas y delfines en lugares extraños y hermosos, donde la pesca aún no los ha aniquilado. En los años que siguieron a la moratoria sobre la pesca de las ballenas,
Cuando la experiencia de los activistas permitió formar importantes grupos internacionales de acción, una extraña calma descendió sobre el mundo de las ballenas. Y desde esa calma empezaron a tener lugar una serie de encuentros casi mágicos entre las ballenas y los seres humanos. Uno de los más emocionantes sucedió aquí, en la pequeña ciudad de Dingle, en Irlanda. Pronto empezaron a llegar turistas de todas partes del mundo para conocer a este solitario embajador del mundo acuático. Se llamaba Fungi y parecía aceptar todas las formas de contacto, rechazando cualquier tipo de compensación que no fuera el afecto y el contacto físico. Sheila Stokes fue una de las primeras personas que estableció contacto con Fungi, y en la primavera de 1990 fui hasta Dingle para presenciar lo íntimo que había llegado a ser dicho contacto. Parece como si disfrutara de la compañía de los humanos, tanto si están en el agua como en un bote, en una canoa, en una tabla de surf o donde sea. Me pregunto si este animal es único o eres tú la que eres única o la gente que ha nadado con estos delfines. ¿Crees que la gente podría hacer esto con un delfín de cualquier otra especie? No soy una experta, pero siempre he pensado que los delfines son animales muy amigables. No sé por qué, pero eso es lo que creo. He conocido a otros delfines y también eran muy amigables. Sinceramente, creo que cualquiera que esté preparado para hacer el esfuerzo y perder tiempo, al final conseguirá acercarse a ellos y establecer una relación con ellos. Al otro lado del mundo, en la Bahía de los Tiburones, en Australia, hay una pequeña franja de tierra a lo largo de la costa, donde esta misma especie, los delfines de pico, han contactado muchas veces con seres humanos. Si navegas a lo largo de estas playas, atraes a los delfines. Esta es una hembra que sufrió una terrible quemadura solar. Los investigadores creen que un grupo de machos debió perseguirla hasta llegar a un banco de arena, donde quedó encallada durante varias horas hasta que la marea la rescató. ¿Ha venido para que la acariciemos o está interesada en lo que tengo en la mano? Es una interesante pregunta, porque en esta zona se les suele dar peces muy a menudo. Pero la Bahía de los Tiburones está repleta de peces. Por tanto, los que nosotros les damos no puede ser lo único que atrae a los delfines. Estos animales se acercan a pocos metros de la playa y desde ahí se dedican a observar a los humanos. Parecen tener una gran curiosidad, una especie de fascinación por las personas. Y miles de personas acuden de todas partes a la costa oeste australiana para corresponder con la misma fascinación. Espontáneamente posan en la orilla para que les den comida. Celosamente protegen su ración de peces de los otros delfines para dársela a sus crías, igual que los propietarios de este lugar protegen sus derechos sobre el mismo para cederlos a sus descendientes. ¿Se trata solo de peces y de un negocio, o los delfines muestran un afecto genuino? Como comprobamos en Dingle, el afecto puede ser suficiente. Delfines en cautividad, animales para espectáculos, hace que a muchos se les erice el pelo. Tal vez sea una forma de proteger a los delfines. ¿Es eso lo que ellos quieren? ¡Oh, fantástico! Este es el centro de investigación de los delfines. También se conoce como la Escuela Marina Flipper, ya que fue aquí donde se realizó la serie televisiva con ese delfín. Es un lugar fantástico donde la gente puede venir y relacionarse con los delfines, acercándose a ellos más de lo que uno pueda imaginar. Lleva funcionando así unos 30 años. Al principio solo era un centro donde se entrenaba a los delfines sin llegar a pensar nunca en lo que llegaría a ser. Hoy en día es un lugar maravilloso para los seres humanos y los delfines, para relacionarse entre ellos como en ningún otro lugar del mundo. Vine a Florida porque mi amigo que dirige este centro afirma que los delfines permanecen dentro incluso cuando les abren las compuertas que comunican con el mar abierto. ¿Es posible que prefieran al ser humano a los de su propia especie? Quería verlo con mis propios ojos. Cuando abrieron las compuertas y nadé hacia afuera lo comprobé. Tuve que animarlos varias veces para que salieran y cuando ya habían salido volvían a entrar rápidamente. Solo podía persuadirlos para que se quedaran entreteniéndolos. Aunque sea tentador pensar que prefieren al hombre a la libertad, muchos de estos delfines han nacido aquí y además todo ese juego se les recompensó con pescado.
Pero uno no puede marcharse simplemente de este lugar sin tener un profundo presentimiento de que a los delfines les gusta el ser humano, porque nada les impide cruzar esa puerta abierta. De hecho, Roger siempre sospechó que existía una afinidad natural entre la raza humana y las ballenas como resultado de sus experiencias en la Patagonia. Las embarcaciones con gente a bordo atraían sin lugar a dudas a las enormes ballenas francas. Aquí estamos delante de esta enorme criatura de 30 toneladas. Este ruido es su respiración. ¿Qué nos va a pasar? La respuesta es nada, absolutamente nada. Es un animal completamente manso y tranquilo. Y no es el animal que nuestros abuelos nos decían que era. No tuvieron las experiencias que debían haber tenido. Todo eran tonterías. Miren, cuando vuelva a subir intentaré tocarlo. Veamos si puedo. Sí, ya está. Le he tocado la cabeza. Al hundirse su cuerpo choca contra el agua y hace ese ruido. Una criatura feroz, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Yo creo que esta ballena está totalmente aburrida y nosotros somos algo interesante y nuevo, y además no la molestamos ni intentamos aparearnos con ella. Así que básicamente ha venido para observarnos. Ahí pueden ver su ojo, justo debajo de esa gran mancha blanca que ahora pueden ver. Tiene puesta la mirada en nosotros, está mirando el motor y probablemente verá mis pies dentro del agua. Y cuanto más rato está, más segura se siente porque no pasa nada, no le hacemos absolutamente nada, no le tiramos arpones, ni cuerdas, ni pasamos con el bote por encima de ella. Así que simplemente está a nuestro lado, resoplando de vez en cuando. Yo creo que de toda la historia de la humanidad, tal vez a las ballenas les gustan los humanos, tal vez les gustaría conocernos, tener la oportunidad de hacer amigos entre nosotros, del mismo modo que actualmente nosotros pensamos que nos gustaría ser amigos de ellas. Y el hecho es que no hemos tenido la oportunidad de hacerlo, y esta es la primera vez que sucede. Y cuando ves ballenas que se acercan a los botes y suben a la superficie, empiezas a darte cuenta de que la ballena es la que realmente intenta dar el primer paso, no nosotros. Y este contacto estrecho no es nada especial para estas amigables ballenas francas. En cualquier parte del mundo, cuando estas cordiales ballenas superan en número a los barcos de turistas, son ellas las que empiezan a competir para captar la atención del hombre. Estas observaciones sobre su cordialidad se han realizado en el contexto de una industria de observación de las ballenas que en la última década se ha extendido por todo el mundo, gracias en gran parte a los estudios y al entusiasmo por las ballenas de Roger. Literalmente, en todos los lugares donde hay ballenas que pueden verse desde un barco, la gente va para verlas. En la vía marítima de St. Lawrence, en el Canadá, pequeñas flotas de embarcaciones transportan a miles de turistas cada verano para ver a las ballenas blancas. No les intimida la ley que les obliga a ponerse unos trajes de supervivencia naranjas, teniendo en cuenta que esas ballenas nadan en aguas en las que uno solo podría sobrevivir unos pocos minutos. La observación de las ballenas ha revitalizado la economía de pequeñas ciudades como Saguenay, que como muchas otras pequeñas comunidades costeras han crecido gracias a este tipo de turismo. Así pues, tras 800 años en pie de guerra contra las ballenas, finalmente todo eso ha terminado, sustituyendo la pesca de ballenas por una nueva industria, observar a las ballenas.
Estamos ahora a bordo de un barco de una de las empresas que se dedican a este negocio en Boston. A esta zona vienen cientos, o más bien miles de turistas cada año. Incluso en un día lluvioso y con fuertes vientos como este, hay docenas de barcos en esta zona y todos han venido con la misma idea. Ver a la gente entusiasmada con las ballenas me infunde una gran esperanza, porque nadie olvida jamás la visión de su primera ballena. La gente viene aquí desde todas partes del mundo y se van como abogados de las ballenas de por vida. Somos de Gloucester, Inglaterra. Sí, un largo camino, pero ha valido la pena. Es fantástico. A pesar de estas horribles condiciones atmosféricas... Oh, así es mucho más emocionante. Pero solo hay un lugar en la Tierra donde uno puede tener la más extraordinaria experiencia en la observación de las ballenas. Los grandes mares del sur en la isla de Nueva Zelanda, donde pueden encontrarse cachalotes machos únicos, de hasta 50 o 60 toneladas. Son los depredadores más grandes que jamás han existido en la Tierra. Puntuales como un reloj, los cachalotes macho vienen aquí regularmente. Los mayores pueden viajar más de 2000 millas desde el Ecuador, dejando atrás, en esos climas más cálidos, a las hembras con sus crías. Acuden aquí para tomar parte en un banquete épico. Las diversas corrientes que desgarran los flancos submarinos de Nueva Zelanda transportan hasta la superficie nutrientes que alimentan a una gran cantidad de plantas, las cuales a su vez nutren a toda una cadena alimenticia que se atraca hasta la saciedad. Y en lo alto de esta suculenta pirámide se encuentra el gigantesco cachalote. Este remolino lo provoca un vasto ejército de peces alimentándose. Los centenares de os que salen a la superficie son las bocas abiertas de peces grandes que persiguen frenéticamente a un grupo todavía mayor de peces pequeños. Cuando todo este delirio termina, cientos de gaviotas se lanzan en busca de los restos, y las especies más grandes ahuyentan a las más pequeñas. Roger llegó a Nueva Zelanda para filmar a los potencialmente agresivos cachalotes macho bajo el agua. Algo que jamás se había hecho aquí antes. Por desgracia, el primer animal realmente grande que encontraron, Roger y la tripulación, era un ejemplar con una reputación dudosa en su forma de tratar a los barcos. Eso le valió el apodo de Hun, término maorí que significa gamberro. A pesar de todo, nuestro cámara Tony Miller se introdujo en el agua. Cuando vimos que Hun se sumergía en las tinieblas, pensamos que descendería una milla para cazar durante una hora. Pero mi corazón se paró cuando Hun salió a la superficie y se encaró hacia Tony. Probablemente Hun no tenía intención de hacer daño a Tony. Simplemente actuaba, creo, como el chico malo del barrio que te golpea en el hombro cuando pasas por su lado.
Hay otro tipo de conflictos entre las ballenas y el ser humano. En la costa de Terranova, donde la conservación de las ballenas se lleva a cabo con éxito, el número de ballenas ha aumentado, provocando una confrontación directa entre ballenas y pescadores. La especie que causa tantos problemas a los pescadores es la ballena corcovada de 12 metros de longitud, que se alimenta de enormes cantidades de peces diarias. El Dr. John Lien, biólogo canadiense, dedica todo su tiempo a resolver ese problema. Son 30.000 pescadores que se ganan la vida en estas costas. Las zonas productivas son de hecho muy pocas y las ballenas suelen alimentarse en esos mismos lugares. Los pescadores tienen que poner todas sus redes ahí, de manera que en zonas como esta, que están repletas de peces, están cercadas por las redes. Esto no es un desierto oceánico. Lo que está sucediendo en los océanos de todo el mundo es que están siendo esencialmente domesticados, de la misma forma que se han domesticado las praderas. Por tanto, las ballenas que acuden a estas aguas corren serios peligros. Y mientras la población de ballenas crece, los pescadores siguen tirando sus redes, de forma que hay un gran riesgo de que las ballenas choquen con las redes. ¿Qué piensan los pescadores de las ballenas? ¿Qué actitud tienen frente a ellas? Creen básicamente que son una peste, que son como ratas marinas. Para un hombre que debe mantener a su familia, una red le cuesta entre 5 y 10.000 dólares aquí. Es un contrato. El pescador tiene de 3 a 4 semanas para ganar lo que necesita en todo el año con esa red. Lo que gana no es mucho, entre 5 y 10.000 dólares. Pero si durante ese periodo álgido de productividad una ballena choca con la red, es una verdadera catástrofe para el pescador. Puede quitarle el sustento de todo un año. No solo le cuesta dinero en cuanto a que debe reparar esa red, sino que le hace perder 1, 2 y hasta 3 semanas en las que necesita realizar el mayor ingreso de todo ese año. Por tanto, no aprecian demasiado a las ballenas. Seguro que en casi todo el mundo, la gente se sorprendería de que alguien se pregunte cuántas ballenas deberíamos tener. Aquí la gente se pregunta cuántas ballenas serían suficientes, si deberíamos tener montones y montones de ballenas o si ya hay suficientes ahora. Creo que en Boston o en Londres la gente jamás llegaría a pensar en si hay demasiadas ballenas o no. Pero aquí eso es algo muy normal. En los últimos años, los pescadores han tenido que utilizar más redes para ganarse la vida. Algunas reservas de peces han disminuido. Se ha protegido a las ballenas durante algún tiempo y las corcovadas parecen estar muy bien y siguen incrementando su número. El conflicto entre ballenas y pescadores va empeorando año tras año. De día y de noche, haga buen tiempo o no, John se esfuerza para salvar a las ballenas, arriesgando su vida para liberar a las cerca de 70 corcovadas que quedan atrapadas en las redes cada año. La clave de toda esta operación está en conseguir la cooperación de los pescadores. ¿La oyes? ¡Oh, sí! Allá va. ¡Sí! Fantástico. Sí, bien cronometrado. John recibió una llamada para rescatar a una corcovada viva atrapada en una red. Pumping there now. He's not going to. That rope is not going to go over that bar. A primera hora de la mañana, el agua aquí nunca está a más de 1 o 2 grados sobre cero. John Lien ha hecho este trabajo durante muchos años, salvando a cientos de ballenas, pero todo tiene un precio. Tiene fuertes dolores en el pecho por las constantes inmersiones con la cabeza para ver cómo planificar el siguiente paso. Pero John Lien ha aprendido que con solo conseguir un contacto visual con la ballena atrapada, muchas veces se produce un cambio de actitud en el animal, pasando del miedo a la relajación y algunas veces incluso coopera. No quiero asustarla. Las ballenas deben subir a la superficie para respirar, y es un misterio cómo pueden permanecer tan tranquilas cuando las redes y las cuerdas empiezan a arrastrarlas hacia el fondo.
Lo que nunca debemos olvidar mientras observamos cómo trabaja este extraordinario hombre, que solo está a unos centímetros de la ballena, es que el animal es del tamaño de un vehículo de 18 ruedas. Nunca he visto un hombre que se dedicara tanto a mantener la paz entre la gente y las ballenas. Si le ocurriera cualquier cosa a John, este lugar explotaría. Hizo una fuerte sacudida y se acabó. Ya se ha ido. Está bien. Estaba en perfecto estado. Es fabuloso, John. Bien por ti. Cuando llegamos a las redes para la pesca del bacalao, donde nos informaron de la presencia de una ballena muerta, los gases de descomposición habían elevado su gran cuerpo hasta la superficie. Pero el incidente fue doblemente trágico. Había 2 ballenas muertas en la red, la primera vez que John veía algo así. Esta ballena está muerta y los gases de descomposición le han dilatado el cuello. Posiblemente ese es el tamaño que tiene su cuello cuando están cazando peces y se llena de agua. Estos miembros más duros de aquí, vean cómo se mueven en relación a los otros miembros rígidos. Esto es piel más gruesa en medio. Observen cómo se mueven hacia adelante y hacia atrás en esta zona por el movimiento de las olas. John sabía por experiencias pasadas que la única forma de liberar el cuerpo de la red, de la que tanto dependían esos pescadores, era cortando la cola atrapada por la red con un pequeño cuchillo de cocina. Pero el viento era cada vez más fuerte y tuvo que hacerse en condiciones extremadamente difíciles de frío y grandes olas. El problema son estas olas. No puedo sujetarla para cortar. Sí, así está bien. Oh, las costillas son muy difíciles. Ya era casi medianoche en estas altas latitudes del norte cuando liberamos la carcasa que se deslizó mar adentro. Dime, John, ¿qué esperas de todo esto? ¿Qué te gustaría que sucediera aquí en el futuro? Lo que me gustaría ver es a los pescadores realmente involucrados en grupos locales de conservación de cualquier tipo, donde cuidaran del océano, protegieran a las especies que viven en él y lo preservaran para sus hijos e hijas para siempre. John Lynn y Roger Payne creen que debería haber zonas en el mundo destinadas a convertirse en parques marítimos para las ballenas. Y de hecho, en 1983, Roger persuadió al gobierno argentino para otorgar ese estatus a la península Valdés. Por desgracia, a finales de los 80 empezó a suceder algo en esas playas que destruyó ese sueño de un mundo en el que ballenas y seres humanos debían coexistir en un estado de respeto mutuo. Un significativo número de ballenas aparecieron muertas en estas playas y en las de diversas partes del mundo. Es curioso que justo a poca distancia de donde yace una ballena muerta, suelen verse otras ballenas deambulando. A veces me pregunto si son las compañeras del animal muerto que esperan que vuelva o se lamentan de su pérdida. Aquí, las gaviotas se posan sobre el lomo de las ballenas corcovadas y picotean sobre su piel. Esta actividad aparentemente inofensiva puede ser un indicio de un problema mucho más serio al que se enfrentan las ballenas, una misteriosa enfermedad cutánea.
Hemos observado que las ballenas de esta bahía tienen una serie de manchas encima del lomo. Cada mancha es de este tamaño y creemos que se deben a una enfermedad, como la varicela o la viruela. Nosotros pensamos que lo que ha ocurrido aquí es que estos animales deben tener un sistema inmunológico deteriorado por las sustancias tóxicas y venenosas que hay en el mar, como por ejemplo bifenilos policlorinatados. Si esto es así, tenemos una terrible pesadilla en nuestras manos, porque sería el equivalente al SIDA. El SIDA del mar. El SIDA destruye a sus pacientes con la destrucción de su sistema inmunológico. Y de hecho, el SIDA se descubrió por una enfermedad cutánea en el ser humano. Como esas manchas podrían revelar de hecho algo tan espantoso, tendremos que hacer algo que yo siempre he odiado, y es coger una pequeña muestra de esos animales. Vamos a extraer un poco de piel de la zona donde están esas manchas y la examinaremos para determinar si es o no el virus que nosotros creemos que es. Roger tomó muestras de las ballenas muertas y de las que aún vivían. Pero el examen que realizó en su rústico laboratorio en el campamento no sirvieron de mucho. Sin embargo, Roger empezó a sospechar que esta preciosa bahía podía estar contaminada por productos químicos tóxicos que misteriosamente estaban envenenando a las ballenas. Hay dos hechos que aparecen como resultado de la contaminación marina y que empezamos a sospechar que son muy graves. Uno es el aumento de la incidencia de mareas rojas, organismos altamente tóxicos que pueden matar a un ser humano instantáneamente si come marisco contaminado por esa marea roja. El otro es la posible disminución o reducción de la capacidad de un sistema inmunitario para luchar contra las infecciones. Las muestras de esas ballenas que ahora estoy examinando, espero que indiquen una conexión entre la contaminación marina y la presencia en las ballenas de una incrementada concentración de esos contaminantes marinos. Porque en los últimos años, cuando se formaron las mareas rojas, también empezamos a observar el incremento repentino de esas manchas en las ballenas. Creo que algo está afectando a su sistema inmunológico y creo que son contaminantes. Espero que estas muestras lo demuestren. Esto no es el paraíso, aunque la mayoría de los lugares donde se encuentran las ballenas siga pareciéndolo. Esta es la vía marítima de St. Lawrence, y estas aguas marrones fluyen directamente desde los Grandes Lagos, la mayor reserva de agua dulce en la Tierra, y un conocido punto caliente de contaminación industrial transportada por el agua. Vine a este lugar en 1991 porque aquí fue donde se realizó un estudio especial sobre la contaminación en estos hermosos animales, una población permanente de ballenas blancas. Donde el río Saguenay se une con el mar, el río tiene una profundidad de 300 metros y atrae una gran variedad de ballenas. El doctor Pierre Belin es un experto en la contaminación de mamíferos marinos. Sus palabras confirmaron mis peores temores sobre lo que podía sucederles a estas ballenas. Si observas a las ballenas blancas, lo que hay en sus tejidos es un resumen de lo que ha pasado en este lugar durante los últimos 50 años más o menos. El proceso de industrialización de Norteamérica está registrado en esas ballenas. El DDT que el granjero utiliza en sus campos acaba convirtiéndose en pequeñas partículas que la lluvia extrae del suelo y fluyen entre los pequeños arroyos hasta llegar a los ríos, que finalmente desembocan en los grandes lagos o en el océano. Esos insecticidas no pueden degradarse. Los seres vivos que se han desarrollado en este planeta comen lo que encuentran en él y utilizan los materiales que ya existen para construir su hogar. Pero los insecticidas no estaban en el planeta. Fue el ser humano quien los inventó. Y ningún organismo puede destruirlo ni tan siquiera excretarlo. Por tanto, cuando ingieres una partícula de DDT, permanecerá en tu cuerpo durante varios años, a veces decenas y docenas de años. Nunca podrás librarte de ello. Cuanto más tiempo vivas, más pescado comerás y por tanto estarás más contaminado. Y esta es la historia de la ballena blanca. Justo en la parte alta del río, desde donde llega el alimento de estas ballenas, se encuentra la mayor planta de aluminio del mundo. Hasta hace unos pocos años, esta planta utilizaba un proceso que lanzaba toneladas de productos químicos en el medio ambiente a través de un bosque de chimeneas, concretamente un compuesto denominado benzoato pirene.
Pierre Belin no cree que sus ballenas sufran una misteriosa e inexplicable enfermedad. Supone que el problema lo provoca el hombre y se llama benzoatopirene. El benzoatopirene es un carcinógeno. Es una sustancia química que provoca cáncer en organismos vivos, en los animales. Hemos realizado 44 autopsias de ballenas blancas en St. Lawrence. De esas 44, 18 tenían tumores y la mitad de ellos eran cancerosos. Esto es una proporción extremadamente alta. Y la única sustancia química que hemos encontrado en las ballenas de St. Lawrence y que puede provocar cáncer es el benzoatopirene. Los demás productos, como los insecticidas, el mercurio, el plomo, originan ciertos problemas de salud, pero no provocan cáncer. La mortalidad es solo uno de los problemas de estas ballenas. La población de animales puede eliminarse de dos formas, o bien matándolos, o bien impidiendo que se reproduzcan. Y esto también está sucediendo con las ballenas blancas. Algunas sustancias químicas impiden que las hembras de este grupo puedan completar sus ciclos, por lo que no tienen tantas crías como tendrían normalmente. Y esto está disminuyendo continuamente la población. Y de pronto, un día llegó lo que parecía una reivindicación de las teorías del Dr. Belin. Esta madre trajo a su recién nacida cría cerca de nuestra embarcación. La reacción del Dr. Belin confirma la naturaleza única de ese encuentro. Y un examen detallado de esa cría reveló que tenía la espina dorsal deformada, una enfermedad común en estas ballenas relacionada con la contaminación. Esto es un suicidio colectivo de ballenas. Ballenas como estas aparecen en las playas de todo el mundo en gran número y mueren. Nadie sabe por qué lo hacen. Este es un grupo de ballenas piloto, una de las especies más dadas a este tipo de práctica absurda. Y la cuestión es ¿por qué lo hacen? ¿Qué las lleva a hacer algo así? Nadie lo sabe realmente y existen muchas teorías. Una de las que a mí me parecen más interesantes es la teoría de que algún miembro del grupo enferma gravemente y necesita que le ayuden. Los demás, socialmente atados a ella de por vida, vienen hasta la playa y cuando llegan a la playa, mueren. Fueron estudios como este, realizados durante varios años por el Servicio de Pesca Marina Nacional del Gobierno de los Estados Unidos sobre estas ballenas, las ballenas piloto, los que demostraron que las ballenas piloto tienen de hecho la capacidad de transferir sustancias químicas entre la madre y el feto antes de que éste nazca. Cuando ya ha nacido, lo que ocurre es que la leche con la que la madre lo alimenta también le transfiere las sustancias químicas que la madre posee, de forma que esa cría ya está contaminada desde el primer día. De esta forma se produce una acumulación de sustancias químicas no solo en las pirámides alimenticias, sino también a través de las generaciones. Si perduran lo suficiente en el tejido de los animales, significará que todas las ballenas, delfines, marmotas, focas, leones marinos, cualquiera que acumule esas sustancias, acabarán siendo amenazados con su extinción. Y así, mientras las ballenas pilotos son transportadas hasta los vertederos para añadirlas a los desperdicios de los que tantos desechos peligrosos están ahora lixiviándose en el océano, Roger empezó a preguntarse lo extendido que podría estar el desconocido problema de la contaminación marina. ¿Estaban a salvo las ballenas?
Incluso aquellas que nadaban en busca de su alimento en las altas latitudes alrededor de las inmaculadas regiones polares. Roger empezó a sospechar que no. El clima del mundo se centra en los polos. Ellos son el epicentro de los grandes temporales que extienden sus brazos por todo el mundo. Ahora sabemos que los contaminantes industriales saltan por encima de las tormentas para llegar a los polos. Cuando las tormentas y los mares que han formado golpean los polos, en particular en el continente antártico, se generan grandes cantidades de nutrientes que engendran una explosión de vida vegetal. Organismos vegetales microscópicos que florecen y convierten a estas aguas en una rica y espesa sopa opaca por el plancton. Y también alimentan a bancos de krill. Todos se alimentan de krill: focas, pingüinos, aves marinas y al menos 6 especies de ballenas. La bestia más grande de esta cadena alimenticia es la ballena azul. Con sus 30 metros de longitud, es el animal más grande que ha vivido en toda la historia de nuestro planeta o del universo conocido en este aspecto. ¿Puede existir alguna posibilidad de que tal monumento a la vida, que pasa toda su existencia en un ambiente totalmente libre de la influencia humana directa, pueda estar amenazado? Debemos hacer frente a la naturaleza global de la contaminación generada por la demanda de las avanzadas sociedades industriales y sus vastas extensiones urbanas. Cuando se produce un incendio en un bosque frondoso, el humo se esparce por todas partes. Cuando una planta industrial arroja gases tóxicos, todos nosotros vamos a respirarlos. Estamos vertiendo cientos de miles de sustancias en nuestros ríos y en la atmósfera. Controlamos menos de 50 y esperemos que no suceda nada con el resto. Decimos con gran seriedad que somos los guardianes de la Tierra, pero no existe ni la menor esperanza de que nadie en cualquier parte sea jamás capaz de poder reparar tan solo un 1% del daño causado. Los grandes canales fluviales que drenan las mayores ciudades del mundo están ya irremisiblemente contaminados, según me informó John Cronin, quien controla la calidad del agua en el río Hudson de Nueva York. Miro a mi alrededor y veo un río que está menos industrializado de lo que jamás ha estado en toda su historia, pero tiene más contaminación reposando en sus sedimentos y sus peces de la que jamás ha tenido. Estamos viviendo con un legado de toxinas y desperdicios peligrosos, aceites derramados, residuos. La mayor parte de lo que contiene este río se esparcirá por el océano durante cientos de años. Es un legado muy triste. Si ahora lo paráramos todo, si acabáramos con todos los contaminantes, todavía seguiríamos viviendo décadas y décadas de transporte de contaminación a través del río Hudson hasta el océano. Esta central nuclear utiliza 1 millón de galones de agua por minuto, y en ese millón de galones también se incluyen los peces, por lo que mata o puede matar a millones de peces cada año. Esta es una de nuestras mayores batallas en el río Hudson. Les obligamos a instalar un equipo para salvar a los peces que costaba unos 20 millones de dólares, reduciendo enormemente esa matanza de peces. En este caso ganasteis, ¿no? Sí, es una batalla que hemos ganado. Hemos tenido unos 50 casos en los últimos años y los hemos ganado todos, lo cual me da grandes esperanzas. Si podemos hacerlo aquí, puede hacerse en cualquier parte. Una vez le preguntaron a Margaret Mead, ¿puede realmente un pequeño grupo de individuos hacer algo si se dedican y saben lo que ocurre? Y ella contestó, bueno, la única forma de conseguir algo en este mundo es con un pequeño grupo de individuos que se dedican. ¿Quieres decir que otros pueden hacer lo que habéis hecho vosotros y utilizando la ley como medida de presión pueden ganar y cambiar el mundo? Las leyes son un camino, ensalzan los valores de tu comunidad. Si puedes enaltecer los valores de tu comunidad, podrás ganar. No ganarás todas las batallas, pero sí ganarás la guerra. Si uno lucha por lo que está bien, ganará la guerra. Es una lección más de la historia. Eso puede ser la lección de la historia pasada, pero hoy en día es algo que se considera más bien anticuado. ¿Realmente puede ser cierto respecto a nuestro futuro? Enviar a todos los seres del universo un afectuoso mensaje de paz y felicidad. Salon, a member of the Committee on Outer Space, and we believe, say, this committee
Las cintas que viajan a bordo del Voyager son verdaderamente un testimonio de la vida inteligente en la Tierra. ¿Es inteligente contaminar los mares y destruir nuestra atmósfera con sustancias químicas que solo contribuyen a la forma de vida de los seres humanos? ¿Aceptarán los seres inteligentes a los que el Voyager espera encontrar algún día nuestras afirmaciones de ser una raza civilizada y escrupulosa si las voces que van también a bordo del Voyager ya no pueden oírse en la Tierra? Hay un mensaje que llega desde el océano para nosotros directamente de las ballenas. Es un mensaje extraordinariamente importante que afirma que es posible poseer un cerebro complejo y, por todo lo que sé, más complejo que el nuestro, y no destruir el mundo. Lo que debemos aprender de ese mensaje es que lo que nosotros hacemos tampoco debe destruir el mundo o no tendremos futuro. Todo lo que amamos, en lo que creemos y sentimos ligado a nuestras vidas, se perderá a no ser que cambiemos nuestra forma de pensar, preguntándonos, ¿lo que estoy haciendo disminuirá la capacidad del medio ambiente para mantener a todo ser vivo? Y en caso afirmativo, no hacerlo. Durante los 20 millones de años de su existencia, 19 millones más que nosotros, las ballenas han conseguido vivir en el mundo sin destruirlo. Nosotros podríamos hacer lo mismo.